Sí, ok. No sé qué me dijo, pero bien. Bien, así que vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 9. Y la verdad que cada vez que me acerco más a las escrituras me doy cuenta la riqueza que tiene la palabra del Señor y cuánto quiere enseñarnos para nuestra vida. Lo rico que es y también lo que el Señor nos va enseñando poco a poco, cosas que no conocíamos o cosas que ya hemos leído, pero el Señor tiene ganas de aplicar hoy en la actualidad, em, en esta época, ¿verdad? Así que dijimos, desgajar tres versículos que el Señor puso en mi corazón. Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 25. Vamos a orar antes para que el Señor realmente hable a nuestros corazones porque lo necesitamos. Señor, te damos gracias, Padre, por este momento que podamos abrir tu palabra, Señor, que ella nos hable, que toque nuestra mente, nuestro corazón, que tu palabra que es buena, Señor, perfecta y que es como una espada de doble filo, Señor, que penetra nuestra alma, Señor, que toque nuestra mente, que nos transforme, Señor y que podamos acercarnos más a tu voluntad, a agradarte, a conocerte, a aprender de ti, Señor, a caminar de tu mano, Padre. Porque solamente tú, Señor, nos llena, tú llena todo vacío que hay en nuestro corazón. Gracias, Padre eterno. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar. Vamos a leer el versículo 23. Lo voy a poner un poquito en contexto. Eh, El libro de Jeremías habla de cómo el pueblo de Dios, que estaba dividido en dos reinos, el reino de Israel y Judá, cómo se habían alejado totalmente de Dios y adoraban otros tipos, adoraban ídolos, adoraban cosas que habían hecho los hombres con piedra, con madera, y a eso ellos le llamaban su Dios, su creador, ponían su fe y su confianza en cada uno de ellos. Así que Jeremías, tanto Jeremías como Isaías, daban un mensaje directo de parte del Señor, diciendo que cuánto se había alejado su pueblo, el pueblo que el Señor había ganado que el Señor había elegido desde la nada y lo hizo una potencia. Así que dice así en el versículo 23. Che, esperen que no puse el cronómetro porque no me quiero pasar, no me quiero... Así dice el versículo 23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Vamos a detenernos ahí y vamos a buscar tres palabras clave que tiene este versículo, que es sabio, valentía y rico. El Señor está exponiendo algo impresionante en su palabra. Él dice esto, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en sus posesiones, en sus riquezas. ¿Esto quiere decir acaso que ser rico, ser valiente y ser sabio está mal? No, Dios no quiere decir eso. Lo que el Señor quiere decir es cuando nosotros ponemos nuestra fe y nuestra confianza en nuestra sabiduría, en nuestra propia valentía y en nuestras posesiones. Dios no quiere Dios no quiere nuestra identidad ni que nuestra confianza esté puesta en lo que tenemos o en lo que deseamos. Dios menciona estos tres puntos, eh, tanto la sabiduría, que podremos decir el conocimiento, la inteligencia y la capacidad, la valentía como la fuerza, la capacidad de enfrentar los problemas, las riquezas, el dinero, los bienes y lo que poseemos. El Señor nos dice
le decía al pueblo y también nos dice a nosotros en la actualidad que muchas veces ponemos por delante esas cosas y confiamos en eso. Nuestra fe y nuestra confianza está en lo que tenemos. ¿Qué pasaría si hoy el trabajo que es tan estable o la jubilación que es tan estable desaparece? ¿Seguiríamos siendo los mismos? ¿Confiaríamos de la misma manera en el Señor que de la manera que hacemos ahora? Es ahí en donde el Señor encalla su pregunta, en donde le dice a su pueblo, le dice, no se alabe el sabio en su propia sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico en sus propias posesiones. Y ahora vamos al versículo 24 y dice así, mas alábese en esto, el que hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces el Señor hace un contraste. El Señor hace un contraste en estos dos versículos de una manera espectacular, porque por ahí menciona tres cosas: sabiduría, valentía y riqueza. Y acá habla de misericordia, juicio. eh, Esperen porque ya lo perdí. Habla de misericordia y juicio. Y está hablando el Señor de que el que se alabe, no se alabe por cuán sabio es, por cuánto tiene, sino que se alabe en conocer al Señor. ¿Y qué quiere decir una persona que conoce al Señor? ¿Quién es una persona que conoce al Señor? La persona que sabe mucho de Dios, que conoce muchos versículos bíblicos de memoria, que viene a la iglesia todos los días o todas las veces que hay reunión, ¿no? Eh, ¿Cuál es el conocimiento verdadero de Dios? ¿Cuál es el caminar con Dios? ¿Cuál es el entendimiento que tenemos nosotros con Dios? Mis mayores temporadas de conocimiento con Dios yo la he pasado en ocultos, en tratamientos ocultos de sufrimiento. Ahí he conocido más al Señor, cuando es más sufrido, cuando he padecido de estrés emocional, mental, cuando he estado desorientado, cuando no he tenido trabajo, cuando creo que ahí he conocido la pureza del Señor y su misericordia, porque ahí es a donde se agotaron todos los recursos nuestros. Cuando un hijo se enferma, cuando un hijo no sigue a Cristo, cuando la familia está desordenada, ahí es en donde uno empieza a conocer más al Señor y en donde tiene una vida continua de oración y de lectura de su palabra. Porque la lectura y la oración son tan necesarias para que encallen en nuestros corazones. Muchas veces me pasa que la palabra del Señor me visita de manera a mi memoria y qué bueno que el Señor nos llama siempre a esto. Desde el Génesis al Apocalipsis nos llama a esto, a recordar, a recordar. Y eso es bueno. Yo me acuerdo un momento cuando era más chico con Eduardo. Eduardo se sabía un versículo, varios versículos de memoria porque tiene muy buena memoria. Y había uno de los versículos que se sabía de memoria que siempre me visita, que no lo voy a parafrasear, sí, lo voy a parafrasear porque no me lo sé de memoria, que dice, siete cosas aborrece Jehová, más seis abomina su alma. Pero no yo sé que dice la mano, la lengua mentirosa, los que separan, a los que hablan, lo que hacen los derramadores de sangre. Pero siempre me acuerdo de eso, de ese versículo que me visita a mi corazón. Y muchas veces entre nosotros, qué bueno es que podamos compartir la palabra, que no hablemos solamente de temas cotidianos. Che, se me rompió el gas, mira, tuve este problema. Pero qué importante es que entre los hermanos podamos tener una comunión de la palabra, de conocer la palabra, de oración, de vivencia. Porque
Así vamos conociendo a Dios. También muchas veces nos pasa que cuando conocimos a Jesucristo, a mí me pasa que cuando conocimos a Jesucristo, muchos de nosotros, creo que la gran mayoría, no sabe explicar la sensación de haberse convertido, porque es muy difícil el decir aquel inicio, cuando todo comenzó esta carrera. Cuando comenzó esta carrera, tal vez uno puede encontrar un ápice, pero creo que vieron que la palabra dice que el Espíritu Santo le dice a nuestro espíritu que nosotros somos hijos de Dios. Entonces, es ahí en donde nosotros encontramos a Dios en nuestras vidas. Y lo bueno que el Señor le reclama al pueblo, que dice que el que se alabe en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Y lo que el Señor nos está diciendo que Él no prefiere a un pueblo que se identifique con estas cosas, con la misericordia, con el juicio, porque es lo que el Señor quiere, que le entendamos, que le conozcamos, que veamos como Él es y le imitemos, que amemos, que hablemos menos y hagamos más, pero con amor, porque ustedes vieron que lo que perdura es el amor. No solamente por lo que dice la palabra, sino por los mismos hechos. El hecho se ve cuando alguien hace las cosas con amor, se nota cuando una persona vive con amor, cuando una persona no está tan preocupada en la limpieza del templo, sino en cómo recibe a las personas, en cómo trata a los hermanos. La persona que te recibe en la casa se nota que te recibe con amor. Cuando una persona llega a tu casa, y no te recibe con un mate, entonces no te está recibiendo con amor, ¿verdad? Una persona que no te recibe con un café o lo que fuera que tomes, no te está recibiendo con gentileza, con agrado. No te está recibiendo porque el amor se demuestra con acción. Cristo demostró el amor con acción. Mi mamá casi siempre que voy a la casa me hace poner la pava. Entonces, nada, nada, mentira, no es un palo para mi mamá. Nada, nada. Ella me ama, está cansada a veces, pero... Pero mi papá siempre pone la pava y eso nos demuestra que él hace las cosas con... Y el amor se nota. El amor se nota, hermanos. Se nota. Y esto es lo que el Señor más nos quiere decir con una palabra más sencilla. Que el Señor no quiere... Sí quiere que sepamos de su palabra, que le conozcamos, que la palabra habite en nuestro corazón, que la palabra abunde en nosotros, que en el momento de la tristeza, de flaquear, sí que la palabra y los versículos bíblicos sirven como ancla para... Eso hablamos ayer, anteayer con un hermano. El lunes vinimos a hacer un discipulado y, y los hermanos, algunos están tristes, decaídos por diferentes circunstancias decisiones que tienen que tomar en su vida. Pero yo siempre algo que me hice costumbre, una buena costumbre, de recordar cada vez que oro las promesas que Dios me hizo. Me sostengo en sus promesas, porque antes me sostenía de cualquier otra cosa y me ocultaba en una cueva por no ir a la presencia de Dios. Porque a veces pareciera que a nosotros no es más difícil ir a la presencia de Dios que ocultarnos, es más fácil ocultarnos que ir a la presencia de Dios y sincerarnos con Dios. Decir, Señor, estuve mal, hice esto mal, no traté con amor, Señor, necesito que me cambie, que me transforme. Quiero vivir con misericordia y con justicia, porque esto es lo que querés. Viste que muchas veces las personas se preguntan, che, ¿y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo tengo que actuar en esta situación? Bueno, si actúas con misericordia, con justicia y con amor, estás haciendo la voluntad de Dios. Vas encaminado con la voluntad de Dios, porque eso es lo que Dios quiere. A veces hacemos tan difícil la vida misma. Nos complicamos nosotros mismos con nuestros pensamientos. Tan difícil hacemos.
la Biblia incluyendo, que el Señor Jesucristo lo resumió en dos versículos. Cuando su pueblo estaba todo el día pensando en sacrificios, en el orden, en la purificación, en el sabbat, en sus comidas, en su barba, en sus vestidos, en su valentía, en su sabiduría, en sus riquezas. Estaba tan encallado en eso que cuando menos se dieron cuenta vino el Mesías y caminaba entre ellos, caminaba entre nosotros, así caminaba. Y muchas veces Cristo camina entre nosotros, camina por acá, por los pasillos de este templo y camina también por las calles. Y ustedes que conocen la palabra, que son conocedores de la palabra, sabrán de lo que me refiero. Que Cristo camina en los chicos pobres que necesitan, en los encarcelados, en los que están afligidos, en los que necesitan un vaso de agua. Por ahí camina Cristo. No es tan complicado. El Señor quiere misericordia, justicia y yo le agrego amor porque es el más grande de todo, porque Dios es amor. Y para terminar, para terminar quisiéramos que visitáramos Primera Corintios, capítulo 1 versículo 31. Esto conecta directamente con con estos versículos que estábamos leyendo de Jeremías. 1:31. 1:31. Que dice así: ¿Para qué? Como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que si nos queremos gloriar en el Señor, ya sabemos lo que tenemos que hacer: conocerle más a Él, aplicar misericordia, amor y justicia, ser equitativo y dar. Siempre dar porque el Señor nos llamó a dar luz, a transferir la paz, porque muchas veces lo que el mundo va a ver de Jesús es lo que hay dentro de nosotros. Si tuviste un día complicado y tal vez tu jefe o tus hijos o tu vecino, porque yo considero que si seguís a Jesús y sos seguidor y querés imitar a Jesús, porque hay realidades, ¿verdad? Hay una realidad de que muchas veces venimos y creemos en Jesús, pero muchas veces no queremos ser como Jesús, porque nos gusta como somos. Pero si nosotros queremos imitar a Jesús, caminar como Jesús, tenemos que actuar con misericordia, justicia y amor. Y si queremos gloriarnos en el Señor, es de la manera que tenemos que vivir. Eh, bueno, esta es esta pequeña reflexión que el Señor puso en mi corazón, que le agradezco mucho al Señor porque el Señor es súper bueno conmigo, es súper bueno con mi familia, con mi iglesia, con cada uno de los que está acá, es súper misericordioso. Tal vez se nos pasa de lado que el Señor es tan bueno con nosotros, que no nos merecíamos su cruz, pero de verdad que no nos merecíamos su cruz ni todo lo que Él pagó, el precio que Él pagó por nosotros. Y el Señor conoce los corazones, el Señor conoce y eso es lo importante, que el Señor no ve como nosotros vemos. El Señor, aquel que parece el menos, es el que el Señor lo pone en más, porque así es el Señor.
Así hizo con Israel, así hizo con la mayoría. Él tiene ese procedimiento de trabajar con las personas, que al que menos es, al que menos lo han tratado, es al que el Señor hace más. Pero el que se quiera gloriar, que se gloríe en el Señor, en entenderlo y en conocerlo. Bueno, esta fue la palabra que el Señor puso en mi corazón. Así que muchas gracias por prestar atención al Señor. Y bueno, nada, Esteban.